Carol, vos tenías una coda sobre el tema de los videos cuando estaba hablando Pablo y quisiera... Ya, no, pues un comentario que tendría, que quisiera empezar por referirme quizás a algo que acaba de mencionar Eduardo, y es, yo creo que esta idea de posible violencia después de las elecciones, de una parte es cierta, pero yo también creo que al pacto histórico tampoco, es decir, al movimiento de Petro y menos después de los resultados de las elecciones legislativas, le es favorable violencia después de las elecciones y no reconocer los resultados, porque es un movimiento que logró hacer lo que hizo el uribismo hace 4 años, que llegar con una lista propia, y a diferencia del uribismo llegó en cabeza de Uribe. Petro ni siquiera tuvo que estar en cabeza de las listas porque está en cabeza de la presidencia y logra poner casi 20 senadores y 30 y pico de representantes a la Cámara. Entonces, eso es un logro muy importante desde el punto de vista del poder en otra rama, la rama legislativa, pero es poder, y un poder muy importante que yo creo que con inteligencia el pacto histórico podría seguir capitalizando, a pesar de lo difícil que es lidiar, o que ha sido para el electorado ver figuras tan distantes, o figuras que no, como Piedad Córdoba, que se convirtió en una gran bomba dentro de la lista, entre otras. Entonces yo sí creo que ese escenario de posible violencia no es favorable para nadie, por supuesto mucho menos para los colombianos. Colombia ha sido una democracia que se habla mucho de la estabilidad, de esa estabilidad democrática. Lamentablemente ha estado en que ha sido la derecha la que históricamente ha gobernado. O sea, no es una gran estabilidad inclusiva de diferentes fuerzas. La gran estabilidad democrática en Colombia es que la derecha se ha logrado mantener en el poder. O sea, viene dada de eso. Esa es como la base de esa llamada estabilidad, entendiendo que ninguna democracia llega como a un punto límite de estabilidad, sino que es como un círculo, o un tipo ideal, si se quiere, por allá que se busca todo el tiempo. Entonces se va caminando, pero siempre hay retrocesos. Frente a lo que estaba diciendo Pablo, o cuando le preguntaban a Pablo sobre si hay la posibilidad de que estalle una bomba, yo una forma simple de decirlo es, para mí, desde el punto de vista de las comunicaciones, la bomba de Hernández es Hernández. De allí la necesidad de tratar de encapsularlo. Rodolfo Hernández no sale del país por coincidencia en la última semana de campaña. Rodolfo Hernández no sugiere que se va a quedar fuera del país en la última semana de campaña. No existe nada en los videos infiltrados, ni siquiera en los que sea en la más exagerada distorsión de las conversaciones. No existe absolutamente nada que dé cuenta de un plan de atentado contra la vida de absolutamente nadie. Por eso han utilizado las expresiones aniquilamiento moral y político, etcétera, que en un país como Colombia puede sonar muy crudo decirlo, pero en donde los candidatos son asesinados, que la violencia sea hoy de estrategias digitales de campaña, es totalmente diferente al asesinato vil y a candidatos que han estado amenazados. Eso hay que decirlo. Gustavo Petro es un candidato amenazado, pero históricamente. Francia Márquez también, como activista digital, y aún en esas condiciones se les ha garantizado su seguridad, aún pese a otras amenazas reales. Entonces, esa que ha sido una estrategia de tratar de contener a Rodolfo Hernández, porque es un candidato que no logra expresarse bien, que no logra llegar al electorado. Si acaso una de las incógnitas es cómo Rodolfo Hernández saca 6 millones de votos cuando es un candidato que lo que más tenía eran algunas apariciones digitales. Y entonces allí la lógica de, bueno, el electorado está haciendo un rechazo a dos figuras, y de ahí salen los votos, etcétera. Sobre lo que tiene que ver con la idea del abstencionismo ligado a la posibilidad o a la pregunta de a mayor abstencionismo, menor legitimidad, y luego la legitimidad como un elemento de la gobernabilidad, o asociado a la gobernabilidad, yo creería que en el caso colombiano uno tiene que tener en cuenta que Colombia es un país mayoritariamente abstencionista. Esa es nuestra democracia. Luego,
la falta de legitimidad, porque vaya a haber más o menos abstencionismo. Si fuese por eso, no hubiésemos reconocido los resultados del plebiscito por la paz, y eso, el uribismo se ha agarrado de eso durante 4 años para decir nosotros ganamos en las urnas, y hubo más de 60% de abstencionismo en el plebiscito, y el margen de error, la diferencia entre el sí y el no, mínima. Y aún en esos escenarios se reconocieron como plenamente legítimo lo que el votante decidió en las urnas, y de eso han tenido un gran discurso electoral. Entonces yo no creo que en el caso colombiano el tema de que vaya a haber más o menos abstencionismo vaya realmente a ser algo que nos haga dudar mucho. Nos dará una discusión sobre la legitimidad, pero que va a ser, que llegará hasta donde llega siempre en elecciones cada vez que se habla al respecto. Sobre la gobernabilidad también a mí me parece muy interesante precisamente analizar la posibilidad de una presidencia de Gustavo Petro que, sin tener mayorías, logra tener una fuerza en el Congreso, que además se puede unir con unas fuerzas de centro izquierda y progresistas, o con una visión más progresista, que hoy tienen más representación en el Congreso, y con un elemento que eso sí Petro ha dejado en claro, incluso desde la asociación, o precisamente desde la asociación inicial con Roy Barreras y con Armando Benedetti, y es el pacto es realmente la idea de aquí vamos a pactar para poder tener el poder, y luego yo creo que eso se va a traducir en pactar para poder gobernar y sacar adelante cosas vía el legislativo. Es que Petro no solamente son Roy, no solamente son Benedetti, esas son las caras más visibles. En todo este proceso electoral lo hemos visto intentando pactar con fuerzas tradicionales, tanto así que quien le cierra las puertas es el mismo Gaviria y deciden irse con Rodolfo Hernández, pero fue Petro quien buscó al Partido Liberal en Colombia. Luego eso nos da cuenta muchísimo de las concesiones, del tipo de alianzas y de las cercanías que se van a buscar también para poder pactar en el legislativo y sacar adelante cosas. Eso lo hizo Santos, porque Santos llega a la presidencia con una fuerza y es reelecto en contra de esa fuerza. Eso sí que es un verdadero fenómeno político, y si acaso el santismo surgió, no existió el santismo en las elecciones. Santos tiene más favorabilidad desde que salió de la presidencia y eligió el silencio y el prestigio internacional. Entonces eso es muy interesante, versus Rodolfo Hernández, que lo que tiene son 2 representantes a la Cámara, además. Entonces Rodolfo Hernández y la Liga Anticorrupción, en lo que tiene que ver con las negociaciones con el Congreso y con ese ejercicio de veeduría y de contrapeso de poder propio del legislativo al ejecutivo, ese escenario es aún mucho más complejo. Y allí entran entonces otros elementos muy interesantes que han estado en el debate, que es la decisión de Rodolfo Hernández de decir yo voy a entrar, y para poder agilizar las que han sido mis promesas o algunas de mis promesas de campaña, yo voy a sacar unos decretos para declarar, en su caso, estado de conmoción interior, que lo que hace es concentrar el poder temporal, mientras lo revisa la Corte Constitucional, pasa un tiempo y ya ha podido ejecutar algunas cosas. Entonces, eso es muy interesante. Sobre lo del mapa de la paz, yo creo que sí, es cierto, es evidente que el mapa de la paz o de los resultados del plebiscito por la paz son similares a lo que vimos de quién votó a quién en estas elecciones, pero a mí me parece muy importante el matiz desde el punto de vista de los temas en campaña. O sea, la paz no ha estado en el centro, porque ya se da por sentado que ambos candidatos han dicho, todos los candidatos tuvieron como un consenso en decir, todos vamos a implementar el acuerdo por la paz, ya ni discutamos ni hablemos de eso. Lo que sí es la movilización social, o sea, un país en efervescencia a partir de las protestas que se dan, que no solamente son las protestas del 2020 en el marco de la pandemia, sino anteriores, en noviembre del 2019 fueron grandes protestas y una movilización social. O sea, ese candor social empieza en el 2019 y anterior al COVID. La sorpresa es que se sostiene en medio del COVID y a pesar de él. Y por último, yo mencionaría un tema que para mí es muy importante y creo que me llama mucho la atención, además de decirlo en este panel en el que estamos 16 y yo soy la única, o creo que hay una Daniela aquí, la única mujer, y es la inclusión de las mujeres en política.
En Colombia hay una apuesta muy decidida por la inclusión de las mujeres y por la participación política. En eso solamente uno de los programas tiene un real compromiso con las mujeres. La figura de Francia Márquez, son 2 vicepresidentas, pero son 2 visiones de mujer. Yo no quisiera decir totalmente antagónicas, porque me parecería que eso sería desconocer la condición de mujer afro de la vicepresidenta de Rodolfo Hernández y las luchas propias de las mujeres afro en Colombia y en el mundo, pero sí con unos compromisos muy diferentes en qué quiere decir hablar de los derechos de la mujer en Colombia y en América Latina. O sea, el plan de Gustavo Petro y Francia Márquez tiene casi 3 veces el número de propuestas para mujeres, tiene una sección específica que es además la sección con la que abren el plan de gobierno, y eso no es logro de Gustavo Petro, ese es el logro del movimiento de mujeres y de mujeres feministas, entre otras cosas, y de Francia Márquez puntualmente. O sea, ese es el reflejo de ese trabajo que han hecho las mujeres dentro del movimiento y el crédito es para ellas. Eso no se ve en el plan de Rodolfo Hernández. La sección es tremendamente pequeña, son 9 cosas muy precisas, no hay una descripción o no hay una solución de los problemas, además de una terminología y con mucha vagueza se habla de lo que se va a hacer por las mujeres. Entonces, esos son como elementos que yo quisiera destacar. Pablo, a propósito de la polémica entre el general Zapateiro, comandante ejército, y Gustavo Petro, a mi juicio, en una declaración relativamente infrecuente para un comandante en funciones, entrar en un debate pidiendo respeto a la oficialidad con un candidato de la potencia de Petro, es algo relativamente extraordinario incluso en el concierto latinoamericano. Yo tiendo a pensar, pero no dejo de ser un ajeno, que el fragor de ese debate ya ha pasado, pero Eduardo lo trajo a colación y a mí me pareció, sí, en su momento un incidente bastante extraordinario, y quería ver qué peso le asignas tú a eso, fuera de otras cosas que tengas que decir, por supuesto. Yo creo que reafirma las posiciones, reafirma este establecimiento que Carol mencionó, que la doctrina italiana ha denominado partidocracia, la estabilidad de Colombia política estaba dada por un pacto informal. Bueno, fue formal el Frente Nacional por allá en el año 58, pero digamos que después, cuando culmina el Frente Nacional, hay un pacto ya informal también que continúa, y a eso le demos la estabilidad. Siempre las fuerzas militares en Colombia, con el interludio de lo que fue la dictadura del general Rojas Pinilla, ha estado del lado de estas fuerzas políticas. Entonces no sorprende esta confrontación que existe con el señor Gustavo Petro, más aún si tomamos en consideración que él fue un guerrillero que combatió al ejército, puede que no directamente, pero hacía parte de esas guerrillas. Entonces, pienso que eso de Zapateiro simplemente reafirma posiciones que, como dijo Eduardo, ya están muy definidas. Es poquita la gente que se va a mover. Reafirma lo de los petristas, que ven esa alianza entre esa clase, entre ese establecimiento y la fuerza política, como en contra del pueblo y de este imaginario del pueblo, y reafirma también la idea de esa derecha o de ese institucionalismo o establecimiento de que Petro es un enemigo que hay que controlar porque quiere destruir toda esa estabilidad supuesta que tenemos en Colombia. Él viene a acabar con eso. Vamos a acabar, llevamos Colombia 200 años de historia republicana aproximadamente desde 1819, digamos. Entonces Petro viene a acabar con eso, ¿no? Viene a acabar con eso, entonces no lo podemos permitir, y ahí están las fuerzas militares para proteger esa institucionalidad. Para mí el mensaje que se envía o lo que se logra con esa intervención es reafirmar ya posiciones preconcebidas entre estas dos grandes facciones del electorado, que, como dijo Eduardo, también se ve una división profunda en Colombia. También la veo, no sé si los panelistas me acompañan o consideran lo mismo, y los invitados, también me parece que hay una división profunda social. Me parece que es muy claro que hay unos estratos que están alineados con el petrismo,
en su grueso, obviamente no quiere decir que toda la gente de Trato 1 y 3 va a votar por Gustavo Petro, pero el grueso, digamos que sí, y otros estratos, 4, 5 y 6, que obviamente son sector más reducido de la población, que se mueven hacia el otro lado. Entonces, una división, no, yo no la digo tanto izquierda y derecha, no me gusta caer como en esa discusión de la Guerra Fría, pero sí una división profunda social en Colombia. Y eso puede ser una bomba de tiempo, ¿no? Más en el escenario en el que estamos, porque ¿qué va a pasar? Va a ser una elección muy cerrada y es posible que algún candidato no acepte su derrota, otra vez siembre este manto que estuvo muy presente hasta la primera vuelta de que la registraduría es corrupta, de que manipula las elecciones, puede que vuelva ese discurso nuevamente, puede que digan inclusive cosas como que en la primera vuelta todo funcionó perfectamente precisamente para que la gente no se alborotara cuando realmente hicieran el fraude en segunda vuelta. Todos esos escenarios son posibles. Un presidente que se va a encontrar con una crisis económica profunda, desempleo, devaluación, en fin, déficit fiscal disparado por todas las alianzas que tuvo que hacer el candidato Duque para llegar a la presidencia, un crecimiento inusitado del Estado que ha sido constante pues desde el Frente Nacional precisamente, un Congreso dividido, no hay una mayoría clara y una oposición que va a ser feroz, sea cual sea el candidato. Una oposición muy fuerte, entonces va a ser un escenario crítico para cualquiera de los dos que llegue a la presidencia. Entonces, eso me gustaría decir. Y finalmente, algo para complementar lo que dijo Simón acerca de Bukele y Hernández, que se ha tratado de hacer la comparación. Yo he tenido la fortuna y me encanta estudiar mucho El Salvador, es uno de mis países, pues, que estudio aquí en Latinoamérica y obviamente el fenómeno Bukele es muy interesante. Tienen formas parecidas, pero el discurso de Rodolfo Hernández es un discurso, a pesar de que es un tipo de 77, 78 años, es un discurso, digamos, moderno en temas como el aborto, relaciones entre parejas del mismo sexo, adopción igualitaria, inclusive regulación en el uso de algunas sustancias psicoactivas, el derecho a la muerte digna, mientras que Bukele tiene una posición muchísimo más conservadora. Entonces puede que sean estilos parecidos, pero la sustancia es muy diferente, al menos en campaña. Todos sabemos también que cuando llega a la presidencia, si el señor Rodolfo Hernández llega, se va a encontrar con un escenario atípico para él. Él en Bucaramanga le podía dar una cachetada a un concejal, es muy distinto irse a enfrentar con un senador, porque las fuerzas políticas colombianas también hay que anotarlo, a pesar de lo que dijo Simón, el Partido Liberal y el Partido Conservador siguen siendo muy fuertes en las regiones en elecciones legislativas. Entonces eso no lo podemos desconocer. Entonces, de alguna manera, si él diga que no va a pactar lo que sea en un hipotético escenario que él gane la presidencia, que yo no me atrevo a vaticinar eso en una elección tan cerrada, sería muy difícil. Igualmente, si gana Gustavo Petro, como ya señalé, obviamente todo ese antipetrismo que como Eduardo mencionó, pena Eduardo que lo mencionó mucho, pero dijo muchos puntos muy interesantes y muy valiosos, prácticamente la mitad del país va a estar en contra de él. Simón, viendo la experiencia, por ejemplo, ecuatoriana previa a Correa y el panorama colombiano, me gustaría saber cuál es tu evaluación de cómo podría gobernar uno u otro, considerando incluso sus debilidades o fortalezas parlamentarias y la posibilidad de que, en el caso de Hernández, si llegara a la presidencia y encima el asunto penal tuviera alguna viabilidad, ¿cuánto podría afectar? Quiero además simplemente dejar constancia para el resto de los que nos siguen que se han hecho algunas preguntas sobre el estado de excepción que ya han sido cubiertas por alguno de los panelistas, también sobre el abstencionismo y alguna de las preguntas la introduzco por esta vía a Simón pidiéndole esa evaluación de cómo ve la potencia de cada uno si llegara a la presidencia. Si consideramos solamente la fuerza parlamentaria de cada uno de ellos, evidentemente Petro tendría más posibilidades no solamente por ya la bancada que tiene, sino por la capacidad que tiene para hacer alianzas parlamentarias y extraparlamentarias también. Además, Petro tendría la posibilidad de un diálogo más fluido con los sectores sociales, evidentemente. Es un político más ducho, más capacitado, con mayor experiencia,
Y, insisto, creo que él además buscaría hacer un gobierno, digamos, yo me imagino de una izquierda moderada para darle continuidad, justamente. Es la primera vez que gobernaría una izquierda claramente izquierda en Colombia. La izquierda colombiana ha tenido serios problemas, igual que la izquierda peruana, por este sentir muy generalizado en gran parte de la población colombiana, que es de verles como asociados con la guerrilla, incluso por el propio pasado de Petro en este caso, pero no solo en el caso de él, sino en general de clavarle un baldón, digamos, a la izquierda por no diferenciar respecto a la guerrilla. ¿Qué es lo que sucede en gran medida también con la izquierda peruana y que le ha costado mucho remontar eso? Una cosa a propósito de lo que dices de que es la primera vez que habría una fórmula de izquierda real y creo que te asisten muchas razones para afirmarlo, pero ¿no ves un peso de la inercial de la tradición de enfrentamiento liberal conservador bajo otro Sí. signo? Sí, sí, sí. Dentro del propio Partido Liberal ha habido corrientes de izquierda, llamémosle corrientes si queremos darles algún calificativo, quizá corrientes socialdemócratas dentro del Partido Liberal. Pero me refería más que nada a presentarse como candidatos de izquierda propiamente, Correcto. es decir, llevar el membrete, la bandera de la izquierda es la primera vez que sucede en Colombia, digamos, Fuera de la no es Unión Patriótica, digamos. obviamente, y no es la primera tampoco, ya hemos hablado de las candidaturas anteriores de Petro, en fin, pero quiero decir, sería la primera vez que gobierne en esos términos la izquierda, Ujú, ¿ya? está bien. Es a eso a lo que me refiero. Eso me parece en primer lugar. En cuanto a la posibilidad de un gobierno de Hernández, yo le veo un gobierno que en términos legislativos, en términos parlamentarios, él prácticamente carece de apoyo, pero sin duda sería un candidato, como ya han dicho los colegas, que sería cooptado por las fuerzas tradicionales, básicamente, y como lo están haciendo en este momento ya en la campaña. Es decir, él no requeriría de hacer acuerdos, sino que los acuerdos le vendrían dados prácticamente por quienes coparían ese gobierno. Quizá es parecido a algunos casos, se me ocurre en este momento la experiencia de Lucio Gutiérrez acá en Ecuador, que apareció en un determinado momento como un candidato progresista de izquierda, apoyado incluso por el movimiento indígena, pero inmediatamente fue cooptado por los sectores tradicionales e hizo un gobierno de ese tipo y se despojó, digamos así, del apoyo del movimiento indígena y de los sectores de izquierda, ¿no? Por lo tanto, serían dos modelos muy diferentes de manejo político a los que estaría, digamos, los que podrían venir, ¿no? El de Petro, insisto, con una capacidad mayor de él mismo definir cuál sería el rumbo de su gobierno, y el otro de que se lo definan desde afuera prácticamente y que él no tendría mayor posibilidad de establecer una línea clara. Es lo que se ve hasta este momento, incluso por los bandazos que da en términos de sus propuestas el candidato Hernández, ¿no? Que se ve que no tiene una visión de estadista, claramente, ¿no? Es una visión muy, además, muy de llevar el mundo empresarial hacia la política, cosa que no es muy aconsejable que se diga y generalmente no tiene muy buenos resultados, ¿no? Ahora, quisiera retomar algo que hemos conversado y que creo que estamos de acuerdo prácticamente todos, y es todos y todas, para ser eh, 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 correcto. Creo que de todas maneras esto es
una patada al tablero político colombiano, de todas maneras, sea quien sea el que triunfe, y por lo tanto se trata de armar un nuevo tablero político. Yo estoy de acuerdo con la observación que se me hacía a mí mismo de que el Partido Conservador y el Partido Liberal siguen vivos y siguen triunfando regionalmente, en fin, de acuerdo. Pero de todas maneras, esto significa que ellos tienen, digamos, están en riesgo en términos del país en su conjunto y que es un país que les está tocando una campana diciendo, oigan, acá estamos y esto está sucediendo, y por lo tanto hay que rearmar todo un modelo político que es lo que le va a corresponder al nuevo gobierno. Y ahí viene la gran diferencia. Creo que Petro va a tratar de armar un modelo relativamente diferente y encauzar, digamos, una salida de lo que yo llamaba este acuerdo de élite que ha habido a lo largo de la historia colombiana, ¿no? Y rearmar algo que sustituya eso. En cambio, el gobierno de Hernández puede ser más bien la búsqueda de una renovación de ese mismo pacto. Y eso puede ser muy complejo por el carácter excluyente que tiene ese pacto político. Entonces, creo que ese es un dilema complejo al que se enfrenta, digamos, que está atrás de esta elección en Colombia, ¿no? Gracias, Simón. Eduardo, eh, quiero retomar tu intervención eh, para... En ella nos revelaste que asesoras a la candidatura de Petro, por lo que te agradezco. Y quisiera pedirte hacer algo contraintuitivo. Nos has hablado del voto de Hernández en zonas del narcotráfico, de Zapatero y la posibilidad de un magnicidio. Y yo tiendo a tomarlos como asuntos también muy apegados a lo que es la campaña de Petro, a sus temas de discusión, talking points. Pero quisiera pedirte hacer el examen inverso. ¿Dónde están las debilidades de Petro? Yo, por ejemplo, veo que el silencio de Uribe es muy revelador y ha jugado en contra de lo que quizás quisiera más la candidatura de Petro, que tener a un Uribe más activo. ¿Cuáles son las debilidades de la candidatura de Petro? Mira, yo estoy en este momento en Barcelona, España, y aquí también, digamos, ha llegado el debate presidencial de Colombia. Petro inició su candidatura aquí en Barcelona el 7 de enero de este año, y los medios, digamos que le han dado un tratamiento casi ya de jefe de Estado, porque se ha reunido con Pedro Sánchez, se ha reunido con la ministra de Trabajo, los banqueros, en fin. Pero Petro tiene una gran debilidad al interior de Colombia, y es que él como personaje ya alcanzó un techo. Es decir, quien aporta votación nueva para Petro en realidad es Francia Márquez y unas figuras que han salido y han, digamos, florecido dentro de la campaña o se han destacado dentro de la campaña, que son Verónica Alcocer, su esposa, y Sofía Petro, su hija, al punto de que esa debilidad inicial, porque iniciando la campaña, el feminismo colombiano no estaba completo, y esa debilidad inicial que aún se ve reflejada en la intención de voto, como les decía anteriormente, de mujeres alrededor de 40 años hacia arriba, en casi todos los estratos, tiene que ver con la falta de llegada de Petro por sí mismo a las mujeres, porque Petro es un tipo que no es, digamos, eh, no se muestra, no se ha mostrado emotivo, no se ha mostrado, más allá de que tiene un discurso, como lo decía Carol, tiene unas propuestas muy serias, él, su figura, eh, no produce un efecto, digamos, de atracción del voto femenino, por ponerlo de alguna forma, y no genera confianza en la medida en que el mito que construyó durante muchos años de que Petro era igual a que Colombia se iba a convertir en Venezuela, y esto lo hemos estudiado en Focus Group, daba con que la mujer, al ser la encargada tradicionalmente en su rol tradicional, valga notar, del cuidado de la familia, provocaba pánico o le provoca pánico a la figura de Petro. Entonces, eso se ha tratado de morigerar con estas figuras femeninas muy poderosas, además de Francia Márquez, Verónica Alcocer y Sofía Petro. Eso sería un punto en contra.
estoy de acuerdo, hubiera sido mucho más fácil si Uribe se hubiera puesto del lado de Hernández, pero aquí hay una estrategia muy bien pensada de Ángel Becasino de desuribizar a Hernández o no uribizarlo al punto de que se vuelva Uribe el jefe de debate de Hernández. Por el contrario, Uribe no tuitea desde el día de la primera vuelta. Su Twitter está congelado, cosa que le debe estar costando mucho. Y pienso que hay, digamos, toda una estrategia también para resaltar, claro, esto de los videos donde sale Roy y Benedetti, pues claro que tienen un impacto sobre negativo sobre la campaña, pero no al punto de movilizar la masa necesaria para cambiar el balance. Eh, yo creo que otro punto débil de Petro, sin duda, es que no es un candidato de decir sí y no. En cada respuesta construye una tesis doctoral casi. O sea, se extiende de una forma que no le llega a la masa común colombiana, porque el votante común colombiano, nosotros lo tenemos analizado, es una psique de un niño de unos 12 o 13 años, niño o niña de 12, 13 años, que digamos, en su inconsciente es un votante, una persona que ha crecido sin figura paterna, porque en Colombia más del 70% de los hogares son de madres solteras. Entonces, ese votante promedio, que digamos ya tiene un raciocinio y ya empieza a tener una idea, es activo, digamos, en sus funciones vitales, sexuales, etcétera, pero no tiene todavía un discernimiento crítico, pega mucho más con las frases de TikTok de Hernández y con el discurso paternalista de Uribe tradicional. Uribe aquí, por ejemplo, ha sido muy inteligente de leer esa ausencia de padre creando la figura de un gran padre, ¿no? Por eso él le habla al electorado con diminutivos, los tres huevitos, los articulitos, estas carnitas, estos huesitos. Eso tiene de fondo la idea de comunicarse con un niño y de llenar ese vacío de la figura patriarcal tradicional de Colombia. Ahora, Hernández entra en ese mismo patrón, porque Hernández, aquí en España lo tienen por nazi, lo tienen por robapobres, porque su esquema de negocio tiene que ver con el consumo de los pobres, y lo tienen por misógino. Pero digamos que en el interior de Colombia, Hernández es visto como un tipo exitoso, el Trump criollo, le han dicho. Y casi que la idea dentro de la psique colombiana es, si es rico es porque es bueno, o si es rico y exitoso es porque es un tipo que tenemos que ponerle atención. Resulta que ahí también hay muchas investigaciones y yo les recomiendo a todos quienes nos escuchan ver y buscar la información de la serie Matarife, que claro, tiene un sesgo cognitivo, por supuesto, pero da mucha información que no sale y ha sido deliberadamente ocultada en los medios tradicionales colombianos. Y creo que ahí en esa serie Matarife se puede, si eso es cierto, porque yo no tengo forma de decir que es cierto, pero si lo que dice la serie Matarife es cierto, Rodolfo Hernández lo que sería es un eslabón del lavado de narcotráfico, que ha lavado dinero a través de un esquema de construcción de consumo de vivienda de interés social, donde él mismo la financiaba. Bueno, ¿de dónde sale ese financiamiento? Supuestamente del narcotráfico. No hay forma de probarlo. Ahora, creo que es importante también analizar el contexto regional, ¿no? Entonces yo veo a un Petro que no cuenta con el apoyo de Estados Unidos, a priori no lo contaría, porque Estados Unidos trata, digamos, en ese pacto que ha hecho la élite política colombiana de mantener la derecha gobernando en Colombia, trata de contener todo el proyecto bolivariano, ¿no? Ha tratado de ser el contrapeso del proyecto bolivariano, y eso ahora se está cayendo porque en la medida en que Boric gana en Chile y se presume el triunfo de Lula en Brasil, se estaría creando un nuevo bloque, digamos, no bolivarianista, porque de un lado estaría, digamos, Argentina, Venezuela, Nicaragua, etcétera, y de otro lado estaría Chile, Brasil, Colombia, México. Y pienso que eso hacia futuro, pues, sería un cambio, una revolución en las relaciones exteriores de Colombia, porque Petro, a pesar de que tiene que mantener sí o sí, y los Estados Unidos no van a soltar su influencia sobre Colombia, sea quien sea que esté gobernando, pues sí podría dar un viraje, ¿no? En temas como el mercado regional, económico regional, o las alianzas para la generación de energías limpias, etcétera.
Por otro lado, yo creo que es súper clave anotar una cosa y es, hay todavía dudas sobre el tema del software de la registraduría. No se permitió auditoría en la anterior vuelta presidencial, auditoría internacional, y eso sigue siendo un lunar y no sé cómo lo van a subsanar, porque, como te digo, corremos el riesgo de que alguno de los dos diga no acepto. Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿A quiénes le obedecen los militares en ese escenario? Y de acuerdo con lo que decía Pablo, mira, en Colombia lo que se está viendo es una ruptura del tejido social, porque por ese tema se están rompiendo familias, se están rompiendo amistades, parejas, incluso dejan de contratar a la gente en trabajos porque ven sus redes y ven que es petrista o que ha sido profico o que ha sido, ¿sabes? Entonces, dependiendo de qué lado estés, eso está funcionando, esa censura. Y digamos, por último, yo les comparto algo que es como muy personal, Pedro, que es mi amigo, me conoce y lo sabe. Yo soy muy lector del I Ching, que es un libro de filosofía política y oráculo chino. Y al preguntarle por el desenlace de estas elecciones, obviamente no me va a decir va a ganar el uno o va a ganar el otro, pero sí sale un símbolo muy importante que es la revolución. Así que independientemente de qué suceda en Colombia, cuál sea quien gane, va a haber un cambio en las estructuras de poder. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que ya se vio en el anterior paro nacional. Yo soy de Cali, de la ciudad de Cali, viví el paro nacional en Cali. Eh, para mí fue un experimento tremendo de cómo destruir, digamos, el statu quo, el tejido social de una ciudad y cómo destruir la ciudad y hasta el día de hoy sigue habiendo muchos interrogantes de qué fue lo que sucedió realmente. Entonces, no se sabe si eso fue un laboratorio para luego escalarlo a nivel nacional en un escenario negativo como podría ser, y se habló hace unas semanas de golpe militar, o finalmente qué demandas no están siendo suplidas por el Estado, ¿no? Porque también cuando tú pones, yo soy muy amante de los mapas, cuando pones las zonas de mayor aumento de pobreza durante la pandemia y sobre eso pones las zonas donde fue activo el paro nacional, te da calcado, ¿no? Donde hay hambre y desempleo, ahí hubo manifestaciones muy fuertes durante mucho tiempo. Y bueno, ya para terminar, yo creo que es clave que se tenga en cuenta factores, y volviendo a tu pregunta inicial, por ejemplo, como el papel que tiene cada figura en cada campaña. Entonces, por ejemplo, Roy, claro, es grotesco, pero gracias a Roy se recuperaron en las legislativas casi 1,5 millones de votos, porque el tipo tenía un equipo legal de abogados que sabía cómo se hacía la trampa, y teniendo eso en cuenta, fueron capaces de recuperar 1,5 millones de votos y aumentar el número de curules. Entonces, cada uno cumple como un rol, y creo que eso a la opinión pública pues no lo alcanza a ver, digamos, en filigrana, pero sí se ve una propuesta donde Petro es encasillado como guerrillero o el exguerrillero y Hernández como el empresario. Y creo que eso determina los roles, digamos, los arquetipos para mucha gente a la hora de votar. Eh, no sabemos cómo va a quedar. Yo, de todas formas, creo que tenemos que tener una intención de que eso se resuelva pacíficamente y dentro de la institucionalidad, pero ya lo veremos y los colombianos tendremos que adaptarnos a lo que pase. Y si esto lo escalamos también a la visión de que estamos en medio de un efecto por la guerra en Rusia con Ucrania y la economía de todo el mundo está en inflación y los precios de la comida van a aumentar y nos aproximamos también a la posibilidad de que existan hambrunas, sea quien gane las elecciones en Colombia, se va a enfrentar a retos mucho más grandes que lo que estamos viendo en campaña.